Oye, la palabra de Dios, un podcast acerca del mensaje de la Biblia. ¿De qué se trata la Biblia? La Biblia habla acerca de muchos temas, pero ¿cuál es el tema principal de la Biblia? Lo que vamos a ver en este podcast es que el tema principal de la Biblia es Jesucristo. La Biblia es acerca de Jesucristo. En Juan 5:39, Jesucristo dijo esto: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesucristo aquí está hablando a los judíos, muy probablemente específicamente a los fariseos o a los escribas. Y Cristo está diciendo a ellos: escudriñad las Escrituras. Puede ser también que el significado de esas palabras realmente es: vosotros estáis escudriñando las Escrituras. Porque la palabra en el griego puede tener esos dos significados: escudriñar las Escrituras o vosotros estáis escudriñando las Escrituras. En el contexto de este versículo, el significado probablemente es: vosotros ya estáis escudriñando las Escrituras. Porque los judíos, y especialmente los fariseos y los escribas, ya estaban estudiando las Escrituras y eran famosos por esto. Pero no importa tanto cómo exactamente se debe traducir esta palabra, porque no hace una gran diferencia. Puede ser que Jesucristo estaba haciendo una declaración acerca de cómo estas personas estaban estudiando las Escrituras. O puede ser que Jesucristo está diciendo a ellos que necesitaban hacerlo con más diligencia, porque no lo estaban haciendo bien. Pero otra cosa que Jesucristo está diciendo aquí es que las Escrituras son las que dan testimonio de Él. Y Jesucristo no está hablando del Nuevo Testamento aquí, porque en su tiempo todavía no había un Nuevo Testamento. Jesucristo está hablando del Antiguo Testamento. Lo que podemos aprender de eso es que toda la Biblia es acerca de Jesucristo, el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. ¿Realmente toda la Biblia? Pues seguramente sí, el Nuevo Testamento. Sabemos que el Nuevo Testamento habla acerca de Jesucristo. Pero ¿cómo se puede decir que el Antiguo Testamento también es acerca de Jesucristo? El Antiguo Testamento nunca ni menciona el nombre de Jesucristo. Pero uno puede ver a Jesucristo en el Antiguo Testamento también sin ver su nombre allí. ¿Cómo vemos a Jesucristo en la Biblia? Hay varias maneras diferentes como vemos a Jesús en la Biblia. Primeramente, por biografía. Eso vemos en los evangelios, que nos comparten, que nos describen la vida de Jesucristo. Pero también vemos a Jesucristo en la Biblia por medio de la doctrina. Ya en los evangelios hay mucha doctrina acerca de Jesucristo, mucha enseñanza acerca de Jesucristo. Y vemos mucho más también enseñanza acerca de Jesucristo en el resto del Nuevo Testamento. Pero también vemos a Jesucristo por medio de profecías. Y cuando pensamos en profecías, pensamos en el Antiguo Testamento, aunque también hay profecías en el Nuevo Testamento. Pero ¿cuántas profecías acerca de Jesucristo hay en el Antiguo Testamento? Una estimación conservativa es que hay unos 300
profecías específicas acerca de Jesucristo en el Antiguo Testamento que se cumplieron en la vida de Jesucristo. Y según el escolar bíblico J. Barton Payne, hay 574 versículos en el Antiguo Testamento que tienen que ver con Jesucristo. En este podcast vamos a considerar solo algunos de estos versículos. Así que vemos a Jesucristo en la Biblia por medio de la biografía acerca de él en los evangelios, por medio de la doctrina que encontramos en el resto del Nuevo Testamento también, por medio de las profecías en el Antiguo Testamento y también por medio de ceremonias y eventos en el Antiguo Testamento. También vemos en el Antiguo Testamento tipos de Jesucristo. Tipos son personas o cosas que tienen similaridades con Jesucristo en maneras importantes, pero también diferencias muy importantes. Y últimamente vemos a Jesucristo también en el Antiguo Testamento por medio de cristofanías. Estos son apariencias de Jesucristo en el Antiguo Testamento, donde personas ven a Jesucristo como a una persona, aunque Jesucristo todavía no se había hecho carne, no se había encarnado, todavía no era hombre Jesucristo. Ahora lo que quiero hacer es dar un paseo por la Biblia y ver dónde vemos a Jesucristo en la Biblia. Y vamos a empezar en el Antiguo Testamento. Jesucristo dijo en Lucas 24:44, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esta descripción que Cristo está dando aquí, la ley de Moisés, los profetas y los salmos, está hablando de las tres partes principales del Antiguo Testamento. Entonces está diciendo Jesucristo que todo el Antiguo Testamento habla acerca de Él. Este también es el testimonio que Felipe da a Natanael en Juan 1:45, cuando él le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. El Antiguo Testamento entonces habla acerca de Jesucristo. Pero para muchas personas es difícil encontrar a ver Jesucristo en el Antiguo Testamento, porque no aparece su nombre allá. El teólogo Michael P. V. Barrett dijo esto: nuestra probabilidad de encontrar a Cristo aumenta lo más que sabemos cómo se ve y dónde Él suele ser. Para nuestra aventaja también es el hecho que Cristo no se está escondiendo de nosotros. Buscar para Él en el Antiguo Testamento no es un juego de escondite. Si estamos prestando atención, será como si Cristo está parado en plena vista, moviendo sus manos a nosotros para ver. Muchos no ven a Cristo en el Antiguo Testamento por el mero hecho que no están buscando a Él. Ahora entonces vamos juntos a buscar a Jesucristo, empezando en el Antiguo Testamento y ahí empezando en los libros de Moisés, el Pentateuco. Jesucristo dijo en Juan 5:46, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él.
Cristo dice, Moisés escribió de mí. Cuando Jesucristo también estaba en camino a Emaús y estaba hablando a unos discípulos, leemos en Lucas 24:27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, si comenzamos en el primer libro de la Biblia, el primer libro del Pentateuco, de los libros de Moisés, el libro de Génesis, vemos que Jesucristo ya es presente y activo en la primera página de nuestras Biblias. Él es el Dios por medio de cual todas las cosas fueron creadas. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora quizás estás pensando que este versículo solo habla acerca de Dios, pero no habla específicamente de Jesucristo. Y tienes razón, no aparece el nombre de Jesucristo aquí en este primer versículo de la Biblia. Pero Jesucristo es Dios. Podemos comparar este primer versículo en Génesis 1:1 también a los primeros versículos en el Evangelio de Juan, porque estos dos pasajes de la Biblia empiezan con las mismas palabras, en el principio. Y Juan 1:1-3 nos dice esto, en el principio era el Verbo. Y el Verbo vemos más tarde que está hablando específicamente de Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y después en el versículo 3 de Juan 1 leemos acerca de la creación. Allí nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este versículo nos dice que todas las cosas fueron hechas por Jesucristo, por el Verbo. El Evangelio de Juan así nos hace entender mejor de lo que está hablando el libro de Génesis. Que cuando Dios creó al mundo, en el principio, Jesucristo estaba con él, Jesucristo era Dios y Jesucristo era Él quien creó todas las cosas. Después en el capítulo 3 de Génesis leemos acerca de la caída y vemos el pecado de Adán y Eva, la separación de Dios y el juicio de Dios. Y eso nos muestra la necesidad para Jesucristo. Y en este mismo capítulo 3 de Génesis, cuando Dios está juzgando al serpiente, a la mujer, al hombre, en Génesis 3:15, Dios está hablando a la serpiente, está juzgando a la serpiente. Pero las palabras que Dios está diciendo aquí a la serpiente también contienen una promesa acerca de un Salvador para los hombres. Y por esto este versículo es llamado el protoevangelio, el primer evangelio, las primeras buenas nuevas. Dios dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí encontramos la promesa de la simiente de la mujer. Alguien que iba a ser nacido de una mujer, sin la necesidad de una simiente de un hombre. Un nacimiento de una virgen. Y esta persona que iba a nacer, Dios dice, esta te herirá en la cabeza. Esta te herirá en la cabeza. Esta persona,
Este Salvador, quien es Jesucristo, va a herir a Satanás en la cabeza, va a vencer completamente sobre el diablo hasta la muerte. Estas palabras de Dios a la serpiente en Génesis 3:15 entonces también son una promesa acerca de Jesucristo. Muchas personas que encontramos en el libro de Génesis son tipos de Cristo. Son parecidos a Cristo en algunas maneras, tienen semejanzas a Jesucristo, pero también diferencias importantes. Esto ya vemos con Adán, el primer hombre. Él es un tipo de Jesucristo. Adán es llamado el primer Adán y Jesucristo en el Nuevo Testamento es llamado el postrer Adán, porque son tan semejantes en aspectos importantes. Primera de Corintios 15:45 nos dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Estas similaridades entre Adán y Jesucristo y las diferencias entre Adán y Jesucristo vemos muy bien también en Romanos 5:14-19. Ahí leemos lo siguiente. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí vemos que Adán era similar a Jesucristo en algunos aspectos. Los hechos de ambos han tenido un efecto sobre toda la raza humana. Ambos eran el inicio de vida para la raza humana en un sentido específico. Pero vemos también que Adán era diferente a Jesucristo en algunos aspectos muy importantes. La vida física vino por Adán, pero por Jesús vino la vida espiritual. Adán pecó contra Dios, pero Cristo obedeció a Dios. Adán era injusto, pero Cristo era justo. La desobediencia de Adán trajo pecado y muerte y juicio y condenación a la raza humana. Pero la obediencia de Jesús, su muerte en la cruz y su resurrección, trajo gracia y justificación y justicia y vida a todos que creen en Él.
El pastor Mark Driscoll da una buena comparación entre el primer Adán y el postrer Adán, quien es Jesucristo. Él dice lo siguiente: el primer Adán pecó, el postrer Adán pagó por el pecado. Por el primer Adán nosotros caímos. Por el postrer Adán nosotros podemos ser salvos. Por el primer Adán había condenación. Por el postrer Adán hay salvación. Por el primer Adán heredamos una naturaleza pecaminosa. Por el postrer Adán recibimos una nueva naturaleza. Por el primer Adán somos nacidos pecadores. Por el postrer Adán somos nacidos de nuevo como santos. El primer Adán se volvió fuera de Dios dentro de un huerto, y el postrer Adán se volvió hacia Dios dentro de otro huerto. El primer Adán era un pecador. El postrer Adán es el Salvador de pecadores. El primer Adán se rindió a Satanás. El postrer Adán venció a Satanás. El primer Adán pecó en frente de un árbol. El postrer Adán pagó por pecado sobre un árbol. El primer Adán trajo espinas. El postrer Adán llevó una corona de espinas. El primer Adán era desnudo y sin vergüenza. El postrer Adán fue desnudado y llevó nuestra vergüenza. Todos son nacidos en Adán, pero no todos son nacidos de nuevo en Jesús. Así entonces vemos las similaridades y también las diferencias importantes entre Adán y Jesucristo. Y vemos cómo Adán es un tipo de Jesucristo. Y también su hijo Abel es un tipo de Jesucristo. Porque Abel ofreció un sacrificio, que es llamado un sacrificio excelente en Hebreos 11:4. Y él fue matado, aunque era inocente, y su sangre clamaba a Dios. Todo eso también nos recuerda del sacrificio de Jesucristo en la cruz, que aunque él era inocente, él murió por nosotros, y es su sangre que clama a Dios por nosotros. En Génesis 6-9 vemos el diluvio, y esto también es un dibujo de la singularidad de la salvación, que el arca tenía una sola puerta por la cual las personas debían pasar para ser salvos. En Génesis 12 vemos que Abraham es un tipo de Jesucristo, y a él fue dado la promesa: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios ha prometido una bendición que iba a venir por Abraham, porque Jesucristo era descendiente de Abraham, y la bendición vino por medio de Jesucristo, hijo descendiente de Abraham. El hijo de Abraham, Isaac, también es un tipo de Jesucristo, cuando él llevó su propia madera para el sacrificio de sí mismo. El hijo de Isaac, Jacob, también es un tipo de Jesucristo, cuando él ha luchado con Dios, también de una forma parecida como Jesucristo ha luchado con Dios en Getsemaní. El hijo de Jacob, José, también es un tipo de Jesucristo, porque él estaba en una posición de autoridad a la diestra del rey. Él estaba allí perdonando y proveyendo para un pueblo que le había traicionado. Y el libro de Génesis nos muestra la necesidad para Jesucristo
especialmente cuando su pueblo es separado de Dios por causa de su pecado y llega a ser esclavos en un país extranjero bajo el poder de un amo cruel. Cuando pasamos al libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, ahí encontramos otro tipo de Jesucristo en Éxodo 12, que es la Pascua. Antes de ser librados, de ser salvados de Egipto, el pueblo de Israel ha necesitado hacer un sacrificio de un cordero sin defecto. Y cuando vemos a la venida de Jesucristo en el Evangelio de Juan, Juan el Bautista llama a Jesucristo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y en 1 Corintios 5:7 leemos también, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El libro de Éxodo nos habla acerca de cómo Jesucristo salva a su pueblo del pecado, de la muerte y de Satanás. Una salvación que es posible solo por un sacrificio de un cordero inmolado. En el libro del Levítico leemos de los sacerdotes, que eran mediadores entre Dios y los hombres. Y el Nuevo Testamento nos dice en 1 de Timoteo 2:5 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En Levítico leemos también de los sacrificios de animales sin defectos, especialmente en el día de la expiación, de que nos habla Levítico capítulo 16. Estos sacrificios todos eran dibujos, tipos de sacrificio de Jesucristo, como leemos en Hebreos 9:11-14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrios, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que serváis al Dios vivo. Jesucristo es el sacrificio de Dios, el verdadero, el perfecto, el único sacrificio de Dios. El siguiente libro de Moisés, el libro de Números, nos habla más acerca de los oficios del sumo sacerdote. Y este sumo sacerdote también es un tipo de Jesucristo, como leemos en Hebreos 4:14-15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Después de los libros de Moisés vienen los libros históricos, y estos también hablan acerca de Jesucristo. Por ejemplo, el libro de Josué habla acerca de Josué, que era el líder del pueblo de Israel después de Moisés. Su nombre, Josué, es el equivalente del nombre Jesús en hebreo, que significa Dios salva. Y Josué también
es un tipo de Jesucristo, como Él conquista a sus enemigos y trae salvación por su pueblo. En el libro de Jueces vemos también cómo los jueces trajeron salvación de sus enemigos. Y en este libro también leemos acerca del ángel de Jehová. Esto es una cristofanía, una apariencia de Jesucristo en la tierra, pero no todavía como hombre. En el libro de Ruth encontramos a Booz, que también es un tipo de Jesucristo como un redentor. Los libros históricos también hablan acerca del reino de Israel. Y ahí encontramos al rey más grande de Israel, que era David. Y leemos mucho más acerca de David, acerca de sus cantos y sus oraciones en el libro de los Salmos. David también es un tipo de Jesucristo. Él fue nacido en Belén. Él era pastor. Él ha vencido el gran enemigo y él era rey. Pero el reinado de David solo era un dibujo pequeño del reinado supremo de Jesucristo. Dios ha dado esta promesa a David en 2 de Samuel 7, 12 y 13. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y en varios salmos que David ha escrito vemos que David está hablando acerca de Jesucristo. Esos salmos son llamados salmos mesiánicos. Y uno donde podemos verlo muy bien es el Salmo 22. El Salmo 22 empieza con las mismas palabras que Jesucristo ha dicho en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el Salmo 22, por las palabras de David, vemos también cómo otros han visto y pensado acerca de Jesucristo en la cruz. Salmo 22, 6 a 8 dice: Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y en el Salmo 22 vemos también el sufrimiento físico de Jesucristo en la cruz. Los versículos 14 a 16 dicen: He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. El Salmo 22 en el versículo 18 también da una descripción de los hechos de los soldados cuando Jesucristo estaba en la cruz. Y dice: Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y si consideramos todos los salmos, vemos que ellos expresan un anhelo para Dios y para un Salvador. Podemos pasar y hablar también al libro del Cantar de los Cantares. Aún este libro acerca de la relación de amor entre un hombre y una mujer
habla acerca de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un dibujo de la relación entre Jesucristo y la iglesia, como leemos en Efesios 5, 25 a 32. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y finalmente en el Antiguo Testamento, los profetas también hablan acerca de Jesucristo. Miremos, por ejemplo, unas instancias en el profeta de Isaías. Isaías ya profetizaba muchos años antes del nacimiento de Jesucristo como iba a ser nacido de una virgen. Leemos en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y en el primer capítulo del Evangelio de Mateo leemos acerca de este nacimiento de una virgen. Y Mateo nos dice en versículos 22 y 23 del primer capítulo: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El profeta Isaías también nos dice que Jesucristo iba a ser el siervo sufriente de Dios. Leemos mucho de esto en Isaías capítulo 53. En los versículos 3 a 7 de este capítulo nos dice el profeta Isaías lo siguiente acerca de Jesucristo: despreciado y desechado entre hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro nos confirma en 1 de Pedro 2:24 que era Jesucristo
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. En el libro de los Hechos encontramos también la historia de un eunuco de Etiopía que está leyendo este pasaje acerca de Jesucristo en Isaías 53. Y vemos cómo Dios manda a Felipe a ir a este eunuco para explicarle de quién está hablando aquí. Leemos en Hechos 8 a partir del versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías, y dijo: ¿Pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. El Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos dice cómo Jesucristo vino a este mundo para sufrir por nosotros, para morir por nosotros y para llevar el castigo por nuestros pecados y librarnos y salvarnos de esto. Y leemos también más de esa libertad que Cristo vino a dar a los hombres en Isaías 61, los primeros 2 versículos. Ahí dice: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. En la vida de Jesucristo aconteció una vez que dentro de una sinagoga Jesucristo ha leído estos versículos y ha declarado que hablan acerca de él. Leemos de eso en Lucas 4, 16 a 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
Si pasamos ahora a otro profeta, el profeta Daniel, encontramos en el capítulo 3 otra cristofanía, donde Jesucristo aparece como si fuera hombre, pero todavía no es hombre en la carne. Daniel 3, 24 y 25 nos dice: Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿Es verdad, oh rey? Y él dijo: He aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Aquí Jesucristo aparece en el profeta Daniel en la historia de los 3 judíos que fueron echados en el fuego para no adorar al ídolo. Y si pasamos al profeta Oseas, vemos que también este es un tipo de Jesucristo. Como el profeta Oseas fue llamado a amar su esposa infiel. El profeta Jonás también es un tipo de Jesucristo. Como pasó 3 días en la tumba para salvar a una multitud. Jesucristo también nos habla de eso. Y leemos de esto en Mateo 12, 38 a 41. Allí dice: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. En el profeta Miqueas encontramos a otra profecía acerca del nacimiento de Jesucristo, que iba a ser nacido en Belén. Leemos en Miqueas 5:2: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cuando miramos al mensaje de los profetas, vemos que ellos afirman la expectativa cierta de Jesucristo como juez y como Salvador. Todo el Antiguo Testamento habla acerca de Jesucristo. Y los libros del Antiguo Testamento también pueden ayudarnos a conocer más a Jesucristo, aunque no mencionan el nombre de Jesucristo. Esto nos confirma también el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3, 14 a 15, cuando él dice a Timoteo: Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y está hablando aquí del Antiguo Testamento, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cuando miramos al Nuevo Testamento, es mucho más claro y evidente que hablan acerca de Jesucristo, porque el nombre de Jesucristo, el nombre Jesús, es mencionado más que 900 veces en el Nuevo Testamento. El nombre Cristo más que 500 veces. En todos los libros del Nuevo Testamento casi siempre aparece el nombre de Jesucristo al inicio, en los primeros versículos del libro, para que las personas sepan acerca de qué se trata este libro.
Los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan acerca de la vida, los hechos, las palabras, la persona de Jesucristo. El evangelio de Mateo empieza con esas palabras: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo escribió este libro pensando y dirigiéndose a los judíos, y él presenta a Jesucristo como rey en su libro. Por eso empieza también diciendo libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. El Evangelio de Marcos empieza con las palabras principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y Marcos está escribiendo pensando más en los romanos. Los romanos no estaban buscando un rey como los judíos estaban buscando un rey. Pero los romanos necesitaban conocer y ver lo que es un verdadero siervo. Y este evangelio presenta a Jesucristo como siervo. Lucas empieza su evangelio con estas palabras: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido certísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas está escribiendo su evangelio a un hombre con un nombre griego, Teófilo, que significa uno que ama a Dios. Este evangelio está escrito con los griegos en mente. Los griegos que han buscado el mejor hombre, el hombre perfecto. Y este evangelio presenta a Jesucristo como hombre, como el hombre perfecto. Y Juan empieza su evangelio con esas palabras: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y Juan está escribiendo su evangelio para todo el mundo. Y él presenta a Jesucristo como Dios, como vemos en este primer versículo. El Verbo era Dios. Los 4 evangelios nos muestran la venida de Jesucristo y nos hablan acerca de su persona y de sus hechos. Después de los evangelios en el Nuevo Testamento viene el libro de los Hechos, que fue escrito por Lucas y es una continuación de su evangelio. Al inicio de este libro de los Hechos, Lucas escribe: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. El libro de Hechos muchas veces es llamado los Hechos de los Apóstoles, pero en realidad estamos hablando aquí también de los hechos de Jesucristo por medio de los apóstoles y por medio de su iglesia. El libro de los Hechos nos habla acerca de la continuación de la obra de Jesucristo en la tierra, después de que Él volvió al cielo. Y habla acerca de la formación y la expansión del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Las cartas del Nuevo Testamento, que también son llamadas epístolas, también hablan acerca de Jesucristo. Y esto es evidente también en los primeros versículos de cada carta. En casi cada una de sus cartas, el apóstol Pablo
se introduce como el siervo de Jesucristo o como el apóstol de Jesucristo. En su carta a Filemón, Pablo usa la expresión prisionero de Jesucristo. No sabemos quién era el autor de la carta a los hebreos, pero esa carta también al inicio hace referencia muy clara a Jesucristo. Ahí leemos en los primeros versículos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Al inicio de la carta de Santiago, él se introduce como el siervo de Dios y del Señor Jesucristo. En su primera carta, el apóstol Pedro se introduce como apóstol de Jesucristo. El apóstol Juan en sus 3 cartas no usa estos títulos para sí mismo, pero al inicio de cada carta él también hace una referencia muy clara a Jesucristo. Leemos en 1 de Juan 1:1-3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La segunda carta de Juan empieza así: El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Entonces aquí vemos también la referencia a Jesucristo, pero también varias referencias a la verdad. Y esta expresión verdad también es una referencia a Jesucristo, como vemos también al inicio de su tercera carta. Tercera de Juan empieza así: El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis ojos andan en la verdad. Y yo creo que aquí también podemos decir que la verdad aquí se refiere a la verdad acerca de Jesucristo, aunque no está mencionado por nombre al inicio de esta carta. La última carta del Nuevo Testamento es la carta de Judas, y él también se llama siervo de Jesucristo en el primer versículo de esta carta. Las cartas o epístolas nos dan más enseñanza acerca de Jesucristo mismo.
tal como acerca de su enseñanza en cuanto a cómo nosotros debemos vivir. Jesucristo es lo más importante en la Biblia. No te lo pierdas. Puedes aprender muchas buenas cosas de la Biblia, pero si estás pasando por alto a Jesucristo, estás perdiendo lo que es más importante. Jesucristo es la razón por la cual todas las escrituras, toda la Biblia fue escrita. Nos dice en Juan 20, 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La Biblia nos revela a Jesucristo para que creemos en Él y para que podamos tener vida eterna. ¿Te recuerdes del versículo que hemos considerado al inicio de este podcast? En Juan 5:39 Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero Jesucristo sigue diciendo, y él dice a estos judíos, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No es el mero estudio de las Escrituras que te va a salvar y darte vida eterna. Esto es lo que los fariseos pensaban. Un líder religioso de los judíos llamado Hillel dijo, si un hombre ha ganado para sí mismo las palabras de la ley, él ha ganado para sí mismo vida en el mundo venidero. ¿Cuál gran error es pensar esto? Nunca piensas que tu nivel de estudio de la Biblia o tu conocimiento de la Biblia te va a salvar. Lo que cuenta es tu relación con Jesucristo. Pero sí hay una relación muy estrecha entre las Escrituras y Jesucristo. Como el reformador Juan Calvino lo dijo bien, Cristo no puede ser conocido correctamente aparte de las Escrituras. Y si es así, entonces nosotros debemos leer las Escrituras con el intento específico de encontrar a Cristo en ellas. Jesucristo es vida y Él da la vida. ¿Has encontrado a Jesús? ¿Conoces a Jesús? Si no, entonces mira dentro de la palabra de Dios para ver y creer quién Jesucristo es y lo que Él ha hecho por ti. Si crees en Jesús y pones tu completa confianza para la salvación solo en Él, entonces tendrás vida eterna. Jesucristo dijo en Juan 11:25,
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, amigo, escudriña las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. Oye, la palabra de Dios, un podcast acerca del mensaje de la Biblia. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan.